Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, como siempre, gracias al Consorcio Fernando de los Ríos por organizar de nuevo una actividad tan productiva como esta y que viene teniendo tanto éxito desde hace 2 meses ya. Gracias también a los dinamizadores, a las dinamizadoras, a los usuarios y a las usuarias de la red social Guadalinfo que estáis conectados ahora mismo en vuestros centros. Y os animamos desde aquí a que si queréis participar, lo hagáis siguiendo la etiqueta en Twitter Café con Telecentre. Esta vez nos vamos a tomar un café con Miguel Raimilla, que os acordaréis de él seguramente porque fue uno de los ponentes principales en el pasado encuentro de dinamizadores en Granada, pero que de todas formas os recuerdo, sitúo, es el director ejecutivo de telecentre.org, que es una entidad que agrupa a redes de centros públicos de acceso a Internet en Europa, en Asia, en África y en América. De hecho, aunque es de origen chileno, si no me equivoco, ahora mismo está conectado desde San Francisco, ¿verdad? Muy buenas tardes, Miguel, y muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos y a toda la gente de la comunidad global de telecentros. Quisiera explicarte, Miguel, antes de empezar, que en estos momentos hay muchos andaluces y muchas andaluzas que están conectados en su centro Guadalinfo para ir Ujú. enviándonos las preguntas o los comentarios que le vayan surgiendo a raíz de nuestra conversación para que ellos sean los protagonistas, ¿no? De todas formas, voy a romper yo el hielo para que se vayan animando y sin más demora, me gustaría que comenzásemos hablando un poco de la esencia de Telecentre, que nos contase en un principio cuáles son sus objetivos principales, en qué cree Telecentre, quiénes son, quién lo forman, qué persiguen, ¿no? Un poco, en definitiva, la esencia. Ok. Bueno, Telecentre es un programa que nació de una organización canadiense y con una muy importante participación de Microsoft. La organización canadiense que creó Telecentre es IDRC, que es la agencia de cooperación extranjera que tiene el gobierno de Canadá. Esto ocurrió ya hace 7, 8 años. La idea inicial fue explorar, y voy a enfatizar mucho este concepto, ¿no? De explorar realmente lo que estaba pasando con estos cientos de miles de centros de acceso público a Internet que habían sido creados en el mundo desde mediados de los años 90 en adelante. ¿Mm? Eh, en esa década hubo una idea globalizada respecto de que estos centros de acceso público iban a crear muchas y muy maravillosas cosas, ¿verdad? Entonces se hizo un esfuerzo muy fuerte, gobiernos, fundaciones, incluso instituciones privadas, en invertir en infraestructura. La premisa detrás de todo esto era que las máquinas por sí solas iban a resolver muchos problemas de la gente. Que hasta cierto punto eso sí fue así. En muchos lugares se percibió que efectivamente la introducción de nuevas tecnologías generaba ciertas dinámicas que contribuían en muchas cosas, ¿no? No solamente de las comunidades, sino que tuvieron un impacto muy importante en la modernización de los gobiernos en todo el mundo. Pero a no mucho andar, nos dimos cuenta, y bueno, estas distintas organizaciones también y los propios gobiernos se dieron cuenta de que las máquinas por sí solas no resolvían todos los problemas, ¿no? Entonces la idea inicial de IDRC y Microsoft fue explorar qué más se podía hacer con estos centros, porque como mencioné hace unos minutos, hubo una inversión realmente significativa a nivel global. Eso eran cientos de miles de estos laboratorios de cómputo, telecentros, kioscos digitales, etcétera. Había una enorme cantidad de nombres también que se crearon en todo el mundo y no sabíamos muy bien qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de Telecentre.org como organización. Primero fue buscaba explorar, tratar de generar ciertos datos más precisos sobre el potencial de estos centros y sobre las posibilidades que estos centros podrían llegar a brindar a las distintas comunidades donde estaban ubicadas, ¿no? En los primeros años de Telecentre, la organización se concentró mucho en apoyar
financieramente a aquellos redes de telecentros que estaban desarrollando desde el punto de vista de ADRC un trabajo más interesante y tratar de conectarlos también con otras instituciones similares en otros países del mundo. Entonces el valor inicial que tuvo Telecentro como organización fue principalmente el conectar a todas estas iniciativas que estaban dispersas en todo el mundo, ¿ok? De manera de tratar de facilitar el intercambio de las buenas y malas experiencias que estos distintos modelos estaban teniendo. Esa es un poco la génesis inicial. En los últimos años, la IDRC, la Cooperación Canadiense y Microsoft tomaron la decisión también de que en algún momento esta estructura global, esta organización paraguas, si tú quieres, debería moverse a un país en vías de desarrollo para convertirse en una organización independiente, ¿no? Y hace algunos años se inició esa transición que culminó hace más o menos 2 años atrás, casi 2 años atrás, cuando finalmente la Telecentro.org se convirtió en una entidad independiente, ahora es una fundación independiente, y el primer país que se escogió para acoger a la fundación fue Filipinas, por una serie de razones, ¿no? En el sudeste asiático hay muchas expresiones de los impactos y los múltiples usos y aplicaciones que tienen las tecnologías de información y comunicación en el mundo, y particularmente los telecentros. Es una región donde hay mucha actividad, y el caso filipino era muy interesante porque también tenía una red de telecentros muy fuerte, PhilCenet, que ha sido capaz de desarrollar muchos diferentes tipos de servicios bajo una misma estructura, ¿no? Y además se contó con el alto interés y cooperación incluso económica del gobierno filipino, que decidió también acoger esta iniciativa. Entonces mi oficina, en términos prácticos, está en Manila, y allá tenemos un pequeño equipo de 6 personas que están a cargo de coordinar las distintas iniciativas que la Fundación realiza. Junto a ellos tenemos a otro equipo de más o menos 18 personas que están distribuidas en distintos países del mundo, que nos ayudan a animar básicamente a la comunidad global de telecentros. La Fundación tiene un sitio web corporativo que es telecentre.org, y luego dentro de ese mismo sitio tú puedes encontrar un vínculo que te lleva a la comunidad, donde tenemos hoy día 6 diferentes sitios comunitarios que están en 6 distintos idiomas. Y en estos sitios comunitarios es donde tú ves las mejores expresiones de lo que es hoy día esta comunidad global de telecentros, ¿no? Y ves de qué manera estas organizaciones e instituciones participan, intercambian experiencias y conocimientos de manera de mejorar el trabajo que hacen. Pero detrás, nosotros continuamos con la idea original, que fue siempre el promover el trabajo de los telecentros, apoyarlos de distintas maneras, y sobre todo ayudarlos a transitar a un modelo que les permita alcanzar un modelo de sustentabilidad de largo plazo, ¿ok? Que es el gran, y ha sido el gran tema, el gran dolor de cabeza de todas las redes de telecentros desde que existen. Y un dato importante a compartir con la comunidad global es que yo llevo muchos años trabajando en esto, caí en este espacio un poco de casualidad, sin saber que estos centros que estaba yo creando eran telecentros, ni siquiera conocía la palabra cuando cuando creé el primer telecentro en África. Entonces, pero desde esos años, ¿no? Ya en los años 90, cuando yo me empecé a vincular a este espacio de los telecentros, siempre yo escuchaba a gente que estaba anticipando la muerte, ¿no?, de los telecentros, anticipando la desaparición total de los telecentros. Pero de esto ya llevamos casi 30 años y los telecentros siguen allá, siguen prestando servicios en el mundo. Y no son pocos, no somos una comunidad pequeña. Yo estoy
muy animado en estos días por tratar de convencer a la comunidad global de Telecentro de lo grande, de lo fuerte y de lo importante que somos como comunidad. Y sostengo que nosotros como comunidad global somos muchísimo más grandes que Facebook, somos la red social más grande que existe en el mundo, ¿ok? Facebook nos lleva una gran ventaja porque han tomado una actitud mucho más agresiva de visibilizar el trabajo que hace esta plataforma. Nosotros en Telecentro.org hoy día tenemos esta misión de tratar de visibilizar mejor la importancia y los impactos que tiene esta comunidad global. Estamos contando los telecentros hoy día en el mundo y estamos construyendo un mapa global de telecentros, pero tenemos la sensación de que hoy día fácilmente existe más de 1,5 millones de estos telecentros. Y el modelo básico de estos telecentros incluye 10 computadores como mínimo en cada una de estas ubicaciones. Y el promedio de horas que están abiertos estos telecentros al mundo es 6 horas. Si tú haces una suma y multiplicaciones rápidas, te das cuenta que hoy día estamos nosotros prestando servicio a más de 1 billón de personas todos los días. Ese es un número no menor, no es un número que hay que mirar o entender como algo abstracto. Esa es la realidad hoy día de los telecentros, ¿ok? Y por eso seguimos vivos, por eso seguimos aquí, a pesar de las distintas dificultades que los telecentros enfrentan todo hoy día, tienen un valor muy importante. Y nuestra misión como organización global es hoy día hacer un trabajo mucho más eficiente, mucho más activo, para demostrar de que el valor de los telecentros es real y al mismo tiempo permitir de que las distintas redes de telecentros tengan la oportunidad de aprender de sus pares, ¿no? Porque algo que se ha hecho evidente en mi experiencia de trabajo es que lo que ocurre y hace bien la gente en Manila en algún momento le va a servir a la gente en Europa y viceversa, y así con todas las regiones del mundo. Se han generado muchísimos aprendizajes muy interesantes donde actividades de una región han sido fácilmente traspasadas a otra, ¿ok? Y los aprendizajes en una región permiten anticipar y también evitar los problemas que otras redes de telecentro están a punto de enfrentar. Entonces nuestro trabajo es perfeccionar todo este intercambio, de manera tal de, ojalá en un plazo breve, poder nosotros hablar con muchísima más propiedad acerca de este tamaño de esta comunidad global, ¿no? Y somos realmente la red social, y en este sentido el término social tiene una mayor relevancia también, porque efectivamente los telecentros hacen una contribución social que va mucho más allá del placer mediático que tiene el que tú tengas tu propia página de Facebook e intercambios con tu propio grupo de amigos, ¿no? Lo que hacen los telecentros impacta no solo a una persona, sino que a cientos de miles de personas todos los días. Y estamos nosotros en un proceso fuerte de tratar de rescatar toda esta experiencia, convertirlo en datos y en métricas que nos permitan que cada una de las redes de telecentros sean vistas por los líderes locales, por los políticos locales, por las instituciones que prestan financiamiento como un polo de desarrollo social y económico importante, ¿no? Para allá vamos y ese es un poco el resumen de lo que ha sido la historia y las expectativas de futuro que tiene la Fundación hoy en día. Miguel, en España se está hablando mucho sobre innovación social, sobre el concepto. Se define de muchas maneras. Entonces, a mí me parecería muy interesante que nos dieras tu propia definición de lo que es innovación social y, conociendo además cómo se aplica en los diferentes continentes, nos cuentes un poco qué diferencias hay y qué cosas hay en común. Ok. Mira, para contestar esta pregunta yo me voy a referir a un par de experiencias que he tenido también con los telecentros, ¿no? Y como mencioné al principio, en el inicio de mi carrera y participación en este espacio, yo no tenía ninguna idea de lo que estaba haciendo, ¿no? Y tampoco soy un experto en informática, ni mucho menos. He aprendido a usar las diferentes herramientas de Internet y de informática en general, pero
pero no era un experto, vaya, cuando partí en esto. Y quizá esta idea de un poco inconsciencia o falta de información inicial hoy día sienta también o permite generar una base distinta para el concepto de innovación que se puede llegar a dar en un telecentro, ¿ok? Donde, como se experimentó en el inicio de esta experiencia de los telecentros a nivel mundial, ¿no? Los gobiernos llevaron estos platillos voladores a las comunidades, instalaron toda esta infraestructura en un lugar y dijeron, miles de cosas maravillosas van a ocurrir, ¿ok? En algunos casos sí ocurrieron, en otras no. Donde sí hubo buenos resultados, la dinámica que permitió que esto ocurriera fue siempre la misma. Y fue no tener miedo a investigar, no tener ningún tipo de barrera mental para crear nuevas cosas y explorar efectivamente lo que tú podías hacer con estas maquinitas. ¿Ok? Entonces, muchas veces la innovación no se da en los niveles que uno quisiera cuando hay demasiada planificación alrededor de lo que se debe o no debe hacer con este tipo de infraestructura. ¿Ok? En todos los países en los que yo he estado trabajando con este tipo de tecnología, quizá la mejor manera de representar esta idea del potencial que tiene es ver cuánto tiempo le toma a los niños el saber cómo prender la máquina, el saber para qué sirve, cómo se utiliza el mouse, cómo ellos descubren lo que está detrás de la pantalla, que en la gran mayoría de los casos es por primera vez que ellos ven. ¿Fija? Entonces, a veces nosotros, organizaciones, entre comillas, expertas, tenemos que retirarnos un poco, ¿no? Para que la comunidad misma sea la que genere sus propios caminos. Y yo creo mucho en esto, porque si tú vas con un plan muy definido, estás también yendo con un plan de dependencia, imponiendo una suerte de dependencia con la comunidad. Y esto es fatal. Y en el caso de España quizás esto tiene mucha relevancia también, dado que muchos de los modelos de telecentro han partido bajo conceptos de un muy fuerte subsidio, donde hay una estructura muy rígida de que todos estos servicios deben darse a la comunidad de manera gratuita, de que la gente en estas comunidades más carentes no tiene cómo pagar. Yo he comprobado consistentemente que en las comunidades más pobres en las que yo he estado, en África, en India, siempre la gente paga si hay un valor, si ve que existe un valor por el servicio que se le ofrece. Siempre. No tienes que cobrar una gran cantidad de dinero, pero si lo que interesa es que este centro sea efectivamente un polo de desarrollo permanente para la comunidad, alguien debe pagar las cuentas. ¿Te fijas? Y la mejor manera de lograr esto es a través de mantener una actividad permanente y una relación permanente con la comunidad que permita que ingresos sean recurrentes. Yo creo que la innovación además se va a dar siempre y cuando los telecentros sean capaces de atender a problemas reales de la comunidad y no a cosas muy abstractas, no solamente tratar de resolver cuestiones vinculadas con la educación general o con información general sobre informática. Entre más real sea el servicio y más práctico sea el servicio que se le ofrezca a las comunidades, mayor nivel de creatividad e innovación se va a ir generando. Y en España hemos visto cosas muy interesantes también. Yo en mis últimas visitas tuve la oportunidad de visitar un City Lab en Barcelona, que me parece que es una expresión extraordinaria de lo que puede llegar a hacerse cuando se instala una infraestructura en una comunidad y se permite que la comunidad sea la que decida el destino y la dirección que esta infraestructura y servicios deben tener. Me gustaría hablar de la aportación de la innovación social en estos tiempos de crisis, ¿no? Unos tiempos económicamente muy complicados y en los que la innovación social se convierte en algo casi obligatorio, digamos. Una vez llega un proyecto, llega una idea de alguna persona a cualquier telecentro de cualquier parte del mundo, ¿cómo se le ayuda a que lo desarrolle?
Ok, mira, yo he tenido algunas experiencias interesantes en México, cosas con las que he participado también en Brasil y en India, donde hemos visto que luego del apoyo inicial o en la inversión inicial hecha por los gobiernos, eh, se han generado dinámicas locales, espontáneas, ¿no? Eh, donde la propia comunidad ha ido desarrollando y se ha involucrado más activamente en mantener estos espacios, ¿ok? Y se han generado dinámicas de cobro, de hacer participar a la empresa local para mantener esta estructura y esta infraestructura que está ahí instalada. Pero de nuevo, tú vuelves a que esta misma gente está encontrando y buscando el valor práctico, concreto, real, lo inmediato, lo que necesito yo hoy día resolver. ¿Ok? Entonces, y ese es un proceso que requiere mucha creatividad también de parte de las personas que son responsables del telecentro diariamente, ¿no? El dinamizador, el facilitador. Nosotros desde la Fundación creemos que estos personajes son absolutamente claves. Es decir, el telecentro no funciona solo. Necesita de un alma, ¿no? De una persona que tenga la capacidad de interpretar las necesidades de la comunidad y acercarse, buscar y hacer un trabajo permanente de búsqueda de dónde están las soluciones para los problemas prácticos, inmediatos y reales que tiene mi comunidad. Este ejercicio que requiere de la participación del operador incluye que este operador, este facilitador, tenga la capacidad de vincularse con su comunidad, con las autoridades de la comunidad, con las diferentes organizaciones, empresas, grupos comunitarios, etcétera, para generar dinámicas conjuntas de apoyo al telecentro, ¿no? Porque en este ejercicio de entender cuáles son los problemas, y particularmente hoy día, ¿no? Donde no solo en España, pero en muchos otros países, el tema de cómo mantener los telecentros, ¿no? De cómo evitar que desaparezcan en muchos lugares. Refleja dos situaciones que no han encontrado un vínculo de comunicación para entenderse mejor. Uno, tienes a un grupo que claramente visualiza el valor del telecentro, ¿verdad? Y luego está otro, que son normalmente los políticos, los responsables, que hicieron la inversión, que han prestado poca o nada de atención a lo que ha ocurrido con el telecentro, que lo único que ven en el telecentro es un gasto adicional que afecta el presupuesto que ellos tienen que manejar, ¿verdad? Y aquí es donde, de nuevo, lo que deberíamos todos hacer es, uno, quitarnos del camino, ¿no? Para evitar, para permitir de que el telecentro surja, ¿ok? Pero para quitarnos del camino, los operadores y aquellos que ven el valor que tiene el telecentro deben ser capaces de comunicar este valor a las autoridades de una manera clara, eficiente y concreta. Y tomar responsabilidad, ¿no? En México, con mucha alegría, finalmente, nosotros vimos que también partió de la misma manera una fuerte inversión gubernamental. México es uno de los países en el mundo donde existen más telecentros. Hay 18.000 telecentros en México, ¿ok? Y son, en promedio, son centros tienen unas características increíbles. Son 18 computadores, impresoras de buena calidad, todo Windows, en fin. Es muy buena infraestructura que se ha instalado, ¿verdad? Lo que ocurrió en México es que da el tamaño que tiene el aparato estatal en México, el que se liberara simplemente los fondos para pagar las cuentas de electricidad, para que estuviese el dinero necesario que tú tienes, que requieres para comprar papel y tinta, nada más, ¿verdad? Era tan largo que el operador no tenía ese tiempo de esperar. Entonces él generó su propio proceso interno para generar una caja local, ¿ok? Finalmente, y en este proceso es donde los que veían el valor fueron capaces de demostrarle al gobierno
que ellos podían mantener este local de manera completamente independiente, de que no necesitaban entrar en todo este dolor de cabeza del papeleo, de la burocracia para la liberación de fondos muy pequeños, ¿no? Porque el mantenimiento de un telecentro no requiere de grandes cantidades de dinero si tú lo piensas y haces el ejercicio adecuado, ¿ok? Y finalmente, estos modelos que se han desarrollado en México permite pagar el salario del operador con todas sus prestaciones y permite mantener el telecentro funcionando en todas las horas que la comunidad exige, ¿no? Y no que el gobierno impone. Pero esto ha generado, este modelo de independencia ha permitido que el gobierno además quede muy bien, ¿no? Porque se ha quitado el gobierno del camino y ha permitido que la comunidad tome control de esta infraestructura, la aproveche mejor, pero sigue siendo una iniciativa iniciada por el gobierno mexicano. Entonces todos terminan más o menos felices, ¿no? Es un matrimonio relativamente estable en ese sentido. Y esta situación se ha ido reiterando en muchos otros países del mundo, ¿no? Porque finalmente todos los modelos subsidiados, y ahí es donde yo sí soy muy enfático, están destinados a morir, ¿no? Porque hay muchos diferentes elementos que uno no controla, ¿no? Ustedes mismos lo han experimentado en Andalucía. Fue difícil el mantener el gobierno que ustedes tienen ahora en darle continuidad, ¿verdad? Fueron elecciones muy reñidas, ¿ya? Pero los políticos, la gente que está más arriba, no tiene tiempo, no visualiza necesariamente lo que este tipo de inversiones están generando hoy día. Depende de nosotros, de la comunidad, de ser capaces de generar mayor visibilidad del valor que tiene, pero además tomar más responsabilidad y desarrollar estos modelos. Nosotros somos capaces, la comunidad tiene las herramientas, el conocimiento y el dinero para sostener estos telecentros, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es buscar el mejor camino y en eso también la Fundación puede colaborar porque, como te digo, recogemos muchas experiencias, las compactamos y luego las compartimos con los demás. Esto es algo donde ni en Europa ni en ningún lugar del mundo nadie tiene que inventar la rueda nuevamente. Ya hay experiencias que pueden servir de modelo y se puede generar efectivamente un camino de sustentabilidad para los telecentros, ¿no? Y sacar esta discusión de nuestro camino, porque a veces, y a mí me vuelve un poco loco esta discusión de la sustentabilidad, porque hay tantos modelos, hay tantas posibilidades que no se han explorado, y perdemos mucho tiempo quejándonos sobre la falta de recursos cuando los recursos están realmente a nuestra disposición. En España, los telecentros sí que ha sido algo que se ha eliminado de determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo ha sido Madrid. Entonces, yo no sé si tú puedes decirnos cómo recuperar ese valor en sitios donde ya se ha perdido o ya lo han quitado a través de los telecentros que siguen vivos, como por ejemplo los de Andalucía, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ese es es una situación interesante. Yo creo que hay elementos que definitivamente nosotros como comunidad de telecentros debemos explorar mucho mejor, porque cada vez que un telecentro logra cierto nivel de actividad en una comunidad o con un grupo determinado de personas, se generan muchas distintas expectativas en estas personas, ¿no? Y cuando esta infraestructura desde la cual tú has estado aprendiendo y has estado desarrollando tu crecimiento personal, ¿no? Y generando oportunidades para ti mismo y para tu familia y tu propia comunidad desaparecen, eso no significa de que esta persona no tenga interés en continuar en el mismo camino, ¿no? Alternativas a cuando ya no está presente el telecentro, yo creo que tienen que ver con el concepto de cómo desarrollar plataformas que sean más accesibles a las personas, ¿no? Y ahí es donde nos podemos vincular y considerar también el cómo nosotros generamos una mejor colaboración entre telecentros y telefonía móvil, ¿verdad? Donde muchos de los servicios de los telecentros hoy día se pueden encapsular y convertir y
distribuir a través de plataformas móviles, ¿no? Entonces, es como pensar en un modelo 4.0 de telecentro, donde ya no necesariamente la gente tiene que venir a un lugar físico, pero se puede conectar a él con su teléfono móvil, ¿no? Y no solamente a través de teléfonos inteligentes, ¿no? Pero teléfonos simples, ¿no? Hay muchos ejercicios y esto es muy interesante porque la industria de telefonía móvil está haciendo muchos ejercicios para llevar servicios muy sofisticados en plataformas muy sencillas, ¿no? Y hay muchas de estas experiencias que nosotros estamos viendo e investigando en África, en Asia y en Latinoamérica. Y también en Europa se están desarrollando algunas de estas iniciativas. España, además, se ha convertido en un hub, en un centro para la industria de telefonía móvil muy, muy importante. Y yo creo que por esa misma cercanía es importante que todas las redes de telecentro consideren en España el cómo colaborar de mejor manera con la industria móvil para permitir de que estas personas que hoy día no tienen acceso a un telecentro puedan acceder a los servicios del telecentro a través de otras plataformas. Perdón, Miguel, ¿me oyes? Sí. Vale, perdona, pensaba que se había ido la voz. Ya que estuviste en el encuentro de dinamizadores en Granada, así que nos gustaría que nos aconsejaras con tu experiencia y que nos dijeses qué impresión te llevaste de Guadalinfo, de cómo trabajamos, de los proyectos que pudiste conocer y pudiste ver cuando estuviste allí con ellos y que nos hicieses un poco una guía, ¿no? Uh-huh. Bueno, me quedé con una muy buena impresión de Guadalinfo. Me traje también su tacita de café para que vean que me estoy tomando café con Guadalinfo. Te iba a pedir que la mostraras, pero ya... Ya está. Tengo una muy buena impresión. De hecho, estamos trabajando con los directivos de Guadalinfo en varias líneas, ¿no? Porque hemos descubierto que es una red efectivamente donde la gente piensa mucho acerca del futuro de los telecentros y se han desarrollado servicios interesantes que, como te digo, en este proceso nosotros de compartir lo bueno que se hace en el mundo de los telecentros, me interesa también llevar la experiencia de Guadalinfo a otras regiones del mundo. Pero quizá lo más importante y lo más relevante que yo podría compartir con la comunidad de Guadalinfo es que tenemos intenciones del próximo año realizar el foro global de telecentros en Granada. Yo me quedé muy encantado con las características, el nivel de profesionalismo que pude percibir en la organización del encuentro que ustedes realizan cada año. Y creo que esa experiencia y esas condiciones van a facilitar el que nosotros el próximo año podamos realizar un foro global de telecentros de gran nivel. Entonces estamos trabajando hoy día en crear estas condiciones y este plan que nos permita poder realizar el evento en España el próximo año. Y en esa oportunidad, ustedes, la red Guadalinfo también tendrá de primera mano la oportunidad de acercarse a trabajar con profesionales del mundo telecentro de los diferentes países del mundo. Y yo creo que es una oportunidad muy, muy valiosa para todos, ¿no? Porque generar esta cercanía, generar esta oportunidad de conocer de manera directa lo que está ocurriendo en otras partes del mundo es siempre muy importante, ¿no? Porque, y como yo siempre digo, cuando tú logras conversar con una persona que hace lo mismo que tú, pero en unas condiciones claramente más adversas, los problemas que tú tienes ya no son tan terribles, ¿no? Y eso es algo que nosotros queremos siempre recordarle a la gente de los telecentros, ¿no? Porque siempre hay alguien que lo está pasando peor que uno, pero a pesar de eso sigue prestando el mismo servicio y con una gran calidad en otras regiones del mundo. Yo creo que eso inspira o debe inspirar a que aquellos que tienen mayor oportunidad, mayores recursos a su disposición, hagan todavía un esfuerzo más importante por prestar un servicio de mayor calidad.
Os aseguro que tenemos a todos los guadalinferos de Granada ya emocionados. Pero me gustaría que me contases más, nos están preguntando mucho sobre la figura del dinamizador, Miguel. Ujú, Hay curiosidad por saber el día a día de un dinamizador africano o ujú, de un dinamizador en América Central, por ejemplo, ¿no? No sé si nos podrías ujú. retratar un poco mejor esta figura. Ok, bueno, mira, yo creo que hay elementos comunes en todo el mundo y esto tiene que ver con la experiencia de los dinamizadores eh, y se aplica a todas las regiones del mundo. Uno, yo creo que el dinamizador se convierte en una suerte de psicólogo social de su comunidad, ¿no? Porque finalmente el dinamizador tenga o no tenga conocimientos de informática después de poco andar es completamente irrelevante. ¿Mm? Lo que importa es que sea un buen comunicador, un buen pasador de pelotas, una persona que sepa el cómo contribuir al proceso educativo que tienen las personas, ¿no? Porque a un telecentro aparecen todo tipo de personajes, ¿no? Algunos con necesidades muy prácticas, muy concretas, otros que están allá para superar el pánico que tienen de enfrentarse a esta tecnología. Y estos dos personajes requieren un nivel de asistencia completamente distinta, que no está en ningún manual cómo acercarse a este tipo de situaciones. En la fundación nosotros estamos trabajando para tratar de profesionalizar y darle un valor profesional, que yo además creo que ya lo tiene, al dinamizador de los telecentros a nivel global. Y estamos recogiendo todas estas experiencias que ocurren día a día, las diferentes situaciones a las que se debe enfrentar para crear un currículum que nos permita entregarle una certificación formal a los dinamizadores a nivel global. Ya lo estamos haciendo y ha sido una experiencia muy positiva hasta ahora, pero en los próximos meses vamos a desarrollar una estrategia mucho más fuerte donde, aparte de la capacitación básica que queremos dar, la idea de la certificación y de demostrar de que esta es efectivamente una carrera profesional de alto valor social y económico, eh, esperamos que tenga un mayor reconocimiento en todo el mundo. Ahora, respecto a las realidades concretas a las que se enfrentan en distintas regiones del mundo, hay, en fin, no sé, yo podría pensar en la experiencia de México, de Brasil, en Latinoamérica, en zonas rurales, por ejemplo, eh, donde los operadores de telecentro deben, además de ser muy sensibles a los elementos culturales ¿no? que existen o que están detrás en los distintos procesos de aproximación a las tecnologías que las personas eh, tienen, ¿no? En el caso de la experiencia que tengo yo en mi trabajo en India, donde trabajé por muchos años abriendo telecentros en India, eh, eh, no, nos teníamos que enfrentar a situaciones donde el operador de una comunidad debería al menos ser capaz de comunicarse en dos o en tres idiomas, ¿no? Que eran los que se hablaban en esa zona donde está el telecentro, donde ninguno de ellos se escribe o suena a nada que nosotros conozcamos, ¿no? Y tiene toda una lógica y un proceso de aproximación distinta. Um, eh, no hemos dado cuenta también, y este es un dato que estamos confirmando, que en la gran mayoría de los países el porcentaje principal de operadores los operadores más eficientes son siempre mujeres, ¿no? Y esto Curioso. no es casualidad, ¿no? Tiene que ver un poco por cómo son las mujeres en general nada más, ¿no? Si se toman más tiempo para resolver y conversar las cosas, para discutir, para buscar los distintos ángulos a las situaciones. Se distraen menos, si tú quieres, cuando están colaborando con una persona en particular. Entonces, hay distintos elementos. Sería muy difícil decir si alguien lo hace mejor o no, pero yo creo que esta idea de el operador como una suerte de psicólogo social de la comunidad engloba un poco las características del nivel de flexibilidad, de apertura
y de características que el dinamizador de un telecentro debe tener. Y que no es fácil encontrar, ¿eh? No cualquier persona puede ser un dinamizador de telecentro, ¿no? Claro, y me imagino que además los usuarios que van a distintos telecentros de distintas partes del mundo no tienen que tener nada que ver. Me imagino que estarán pasando por distintas fases. Aquí en Andalucía ya la fase de formación como tal y de uso de herramientas de 2.0, digamos que sigue, se mantiene, pero ya no es lo principal. Ya estamos en la fase de materialización de proyectos que tienen una base tecnológica y un futuro económico, ¿no? Entonces, no sé en qué situación se encontrarán en el resto de continentes, pero si nos lo pudieses contar un poco. Sí, bueno, yo creo que esto que tú acabas de escribir es cierto, pero se aplica a todas las regiones del mundo, ¿no? Porque, de nuevo, tiene que ver un poco con quién es la persona que visita el telecentro y cuál es su nivel de educación sobre las tecnologías de información y las necesidades que él tenga, ¿no? Pero en mi experiencia, en todos los días, llega alguien que no sabe nada de nada sobre informática o internet a un telecentro, siempre. Entonces, solo por esa posibilidad, el dinamizador debe tener la capacidad y la tolerancia de enfrentarse a esa situación. Porque además, una persona bien atendida y una persona que tiene una buena experiencia inicial de aproximación a las tecnologías es una persona que tiene mejores oportunidades para desarrollar sus propias soluciones a sus propios problemas utilizando estas nuevas herramientas, ¿no? Si yo tengo una mala experiencia, primero no vuelvo más y por supuesto voy a culpar a la tecnología de la mitad de mis problemas, ¿ok? Entonces, eso es algo que siempre los dinamizadores tienen que tener en cuenta. Ahora, respecto de las tendencias o de dónde están en distintas regiones del mundo, yo diría que en el caso de los telecentros del sudeste asiático, vemos con mucha fuerza la tendencia de tratar de combinar telefonía móvil con telecentros, ¿no? Por una cuestión geográfica nada más, ¿no? En el caso filipino son 7.000 islas, ¿no? No hay 7.000 telecentros en Filipinas, ¿no? Crear infraestructura que requiere un telecentro en todos estos lugares no es fácil. Lo mismo en África, donde la infraestructura básica en muchos países es muy mala o sencillamente no existe. ¿Te fijas? Entonces, hay diferentes niveles, pero yo creo que a propósito de lo que significa la penetración de la información nada más, a través de la radio, la televisión y de hoy día, muy importantemente, a través de los teléfonos celulares, la gente ha generado expectativas con un nivel de sofisticación medio alto, diría yo. Es decir, la gente ya no va solamente, como tú lo señalabas, a aprender a utilizar las máquinas. Espera aprender, pero quiero aprender para algo. O sea, ya viene con una meta, ¿no? Quiero aprender para ser capaz de vender mejor mis tomates, ¿no? En algún lugar, ¿no? O para encontrar a alguien que me pague mejor por mis productos de artesanato, ¿ok? O porque quiero mandarle dinero a alguien en este país o recibir dinero de alguien desde este otro país. La gente va con una meta muy específica y por lo mismo requiere que la infraestructura y la capacidad de los operadores, de los dinamizadores, esté siempre muy al día, ¿ok? Sí, los dinamizadores son una ventana, son la principal ventana que muchas de estas personas van a tener a lo que puede o no puede ocurrir y afectar positivamente sus vidas, ¿no? Entonces, el dinamizador tiene que estar enterado de lo que pasa. Si no lo está, uno se pone en el camino de lo que puede ser una muy positiva historia de desarrollo personal y de desarrollo comunitario. Yo creo que eso es importante tenerlo siempre en cuenta, porque muchas veces, ¿no? Siempre se malgasta mucho el tiempo a veces, ¿no? Uno pasa mucho en el chat, pasa mucho en su página de Facebook y tal, cuando hay tantas cosas que están ocurriendo que nosotros podríamos compartir con nuestra comunidad. Entonces, el mensaje también para los operadores de telecentro es, ok, en vez de, no sé, 2 horas de Facebook cada día, que sea 1 hora y 45 minutos, pero 15 minutos dedícalo a buscar cosas nuevas que tú puedas ofrecer a tu comunidad. 15 minutos dedícate a desarrollar nuevos servicios para tu comunidad.
Miguel, nos ha llegado una pregunta que creo que es muy interesante y es si en una sociedad tan individualista como es la europea, esta situación de crisis puede volver a hacer que se una la comunidad y esto facilite la innovación social, pero en su conjunto. Bueno, yo creo que históricamente eso ocurre, ¿no? Cuando tú ves, cuando se te ha dado con mucha facilidad antes, ¿no? Cuando has tenido acceso y cierta facilidad a diferentes cosas. Uno tiene, como seres humanos, yo creo, tenemos la tendencia a despreocuparnos un poco más del bienestar colectivo, ¿no? Eh, pero cuando esas cosas empiezan a desaparecer, primero tú hablas con las personas más cercanas a ti, ¿no? Para ver cómo lo hacemos ahora, ¿no? De qué manera lo resolvemos. Entonces, yo creo que sí, yo creo que esto puede permitir generar que primero las comunidades se acerquen más para buscar sus propios caminos. Y aquí yo vuelvo de nuevo al ejemplo que te daba de la situación en México, ¿no? Eh, y México es muy importante y un gran ejemplo por lo que ha sido históricamente la cultura democrática del país, ¿no? Eh, donde por 70 y tantos años un solo partido estuvo en el poder, ¿no? Y ese partido fue el gran papá, ¿no? Que le daba a sus hijos todo tipo de cosas y la gente estaba muy feliz en ese tipo de ambiente. Eh, pero cuando se generó el cambio, muchos de estos beneficios empezaron a desaparecer. Y eso generó una comunidad, y particularmente en el mundo rural de México, generó mayor actividad, ¿no? Y generó una nueva conducta de estas comunidades frente al tener o no tener, ¿te fijas? Porque si ya no venían a dejártelo, no quiere decir de que tú no lo necesites, lo necesitas igual, ahora tú tienes que salir a buscarlo. Yo creo que esa es la oportunidad que también se debe considerar en España, ¿no? Cómo, da esta situación de crisis, que hasta cierto punto es culpa de todos, ¿no? Y culpa de nadie también, pero estamos todos involucrados. Es, eh, es un mal ejercicio pretender que el gobierno nuevamente sea el que lo resuelva todo, ¿no? Hay ciertas cosas que debe resolver el gobierno, pero otras donde la comunidad debe levantarse, organizarse, acercarse y colaborar, ¿no? Y ofrecer alternativas para mejorar las distintas situaciones que hoy día nos afectan. Hay países y rincones en los que trabaja Telecentre y viven en una constante situación de crisis. Me imagino que en Sí. determinadas regiones de África esta situación siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, me gustaría si nos pudieses contar algún caso en concreto de proyectos que han conseguido revolucionar una comunidad, ¿no? Mejorarla, levantarla de alguna forma. Sí, tenemos mucha experiencia de ese tipo en mi propio país, en Chile. Los telecentros en la región de la Araucanía transformaron, por ejemplo, la manera en que el gobierno se aproximaba a ciertas actividades que tenían que ver con las prestaciones médicas, ¿no? Una institución de la región de la Araucanía, la Universidad de la Frontera, y el grupo de personas que estaba detrás de los temas de tecnología de información, decidió desarrollar un concepto como de telecentro móvil, ¿no? Donde se llevaba cierta infraestructura al hospital que permitía que los enfermos que venían de comunidades rurales tuvieran una comunicación más cercana con sus familiares en sus comunidades de origen, ¿no? Este ejercicio que parece tan simple y tan banal, si tú quieres, ¿no? Que es solo una simple comunicación en Skype, pero el impacto socioeconómico que tuvo fue muy importante porque generó una recuperación, facilitaba la recuperación más rápida del paciente, lo que disminuía finalmente los costos que el hospital debía incurrir en la recuperación de estos pacientes, ¿no? Esto no estaba en el plan
en la idea de nadie, pero ese fue el impacto. Yo creo que esas son las oportunidades que nosotros tenemos que seguir observando y conociendo. En el caso, un caso muy interesante que tenemos en mis primeros años de ejercicio en este tema en Kenia, donde trabajando con comunidades masái, no sé si los masái son nómades, ¿no? Se mueven de un lugar a otro y tal, la infraestructura en las zonas donde ellos viven es muy precaria, y el telecentro que nosotros visitamos y estuvimos apoyando funcionaba con paneles solares, eran 2 laptops, y lo único que hacía era mandar correos electrónicos y recibir correos electrónicos un par de veces al día, porque utilizaba un módem, un aparato que requería de telefonía celular y la señal no siempre era estable, ¿ok? Pero esto que parece tan precario para nosotros, que somos muy demandantes de información, generó un impacto muy fuerte en esta realidad, ¿no? Y es que efectivamente ahora los masái, que además de ser nómadas y estar muy preocupados de su ganado y tal, generan muchos recursos prestando servicios turísticos, ¿ok? Y esto les permitía a ellos con anticipación saber cuándo llegaban los turistas, a dónde iban a llegar, a qué horas iban a llegar, y esto permitía que ellos planificaran su día de mejor manera, ¿ok? Esos son los impactos que generan un cambio completamente distinto. Es un valor muy práctico, muy concreto y muy real. De nuevo, la experiencia de México, quizá uno de los impactos más interesantes que tiene la realidad ahí es cómo esto permitió que los maestros pasaran de pánico total a las tecnologías a empoderarse como nuevos líderes de conocimiento y como nuevos líderes de su comunidad. Gracias a la a que hicieron el ejercicio de quitarse del camino, primero, ¿no? Y permitir de que los niños y los jóvenes le enseñaran a él a cómo utilizar esta infraestructura, ¿no? Y ahí se generaba una dinámica muy interesante de mejoramiento de la calidad de la educación rural en México, a propósito de estos intercambios, porque ahora hay comunidades de maestros que están conectados y conversan entre ellos. Las tecnologías en el caso de India, por ejemplo, y los telecentros generaron una enorme oportunidad para empoderar el rol de las mujeres rurales en muchísimas de estas comunidades, donde finalmente ellas se han convertido efectivamente en emprendedores sociales, ¿no? Que no solamente están llevando información, pero además se han convertido en un modelo al que se puede aspirar en la realidad en la que tú vives, ¿no? Les llaman las señoras del conocimiento, the knowledge ladies, en muchas comunidades, ¿no? Y ellas han generado toda una dinámica también muy positiva en las niñas y en los niños que están aproximándose a estas nuevas tecnologías. En fin, hay infinita cantidad de historias que uno puede revisar. Lo que está pasando en Europa, por ejemplo, con la campaña de Conéctate, Get Online Week, que coordina la red europea de telecentros. Es una experiencia muy, muy interesante, donde muchas personas a las cuales las tecnologías las ha sobrepasado, ¿no? Que son adultos mayores, jóvenes, personas que han estado dedicadas a un tipo de trabajo en particular y no han tenido tiempo de aproximarse a descubrir esto, se les crea una oportunidad para conectarse, ¿no? Para entender lo que está ocurriendo. Y lo que va a pasar, el impacto que va a tener este ejercicio, aún no sabemos cuál va a ser, pero ya sabemos que genera cosas muy positivas en muchas de estas personas, porque primero a los adultos mayores les permite crear un vínculo de comunicación con las nuevas generaciones, ¿no? Hay un canal que les permite entenderse un poco mejor. En fin, y hay infinitas cosas con el tema de los juegos, como los juegos ahora, los video games, que a mí no me gustan mucho, pero finalmente la misma comunidad de hackers y de usuarios de estos juegos le está dando un ángulo distinto, y ustedes tienen algo que son los serious games, los juegos serios, que permiten educar, transformar, resolver conflictos, en fin, infinidad de cosas que podemos y vamos a seguir compartiendo. Este es el valor humano, el impacto humano que tienen los telecentros, y que a mí personalmente me parece espectacular lo que nos estás contando. Pero nos preguntan también si hay una forma de medir, de
cifrar todo este impacto para convencer a los escépticos de que los telecentros realmente sí que son muy beneficiosos para la sociedad, ¿no? Y yo creo que aquí, y es una excelente pregunta que además agradezco mucho porque yo soy un fanático de los datos, ¿no? Me interesa mucho saber el número y el tipo de actividades, las personas que vienen, quiénes son, en fin. Hay soluciones desde software, programas que se pueden utilizar para administrar la gestión de un telecentro, hasta distintos ejercicios de evaluación y de aplicación de encuestas, ¿no? Nosotros desde la Fundación estamos muy interesados en masificar el uso de estas herramientas y estamos proponiendo una serie de actividades orientadas en ese camino. Dentro de uno de los pilares de trabajo de la Fundación es lo que hemos denominado telecentro y sustentabilidad. Dentro de ese eje temático vamos a realizar webinars en diferentes idiomas para dar a conocer distintas herramientas que los telecentros pueden utilizar. Y cuando decidan utilizarlas, los vamos a conectar a una base de datos centralizada, de manera que esa información va a ir a parar también, nos va a llegar a nosotros, porque mi trabajo principal es contar de mejor manera lo que ustedes hacen, ¿verdad? Pero para eso primero tengo que saber qué es lo que ustedes hacen exactamente, ¿no? ¿Quiénes son las personas? Entonces estamos trabajando en esta idea de establecer este vínculo más profesional y objetivo, que es muy importante, sobre el verdadero impacto que tiene el trabajo en los telecentros. Ya recapitulando, Miguel, y casi que ultimando, porque ha faltado un minuto para las 7, sí que me gustaría que hicieses un balance de hacia dónde tenemos que ir caminando y de qué manera podemos hacerlo además todos juntos, ¿no? Porque los objetivos son los mismos a nivel global. Bueno, yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Esto hay que hacerlo todos juntos, no es una cosa que la Fundación pueda resolver por sí sola. Nuestro rol es facilitar y apoyar y facilitar el intercambio de este conocimiento colectivo que los telecentros están generando, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas, y quizá el elemento número uno que todos como comunidad tenemos que terminar de asentar, ¿no? en nosotros mismos, es que sí, efectivamente lo que hacemos es muy importante, ¿ok? Y al mismo tiempo tenemos que asumir de que hemos contado nuestra historia mal, ¿ok? Pero la buena noticia es que si la hemos contado mal, hay muchas oportunidades de contarla mejor, ¿no? Y para eso hay muchas opciones, ¿no? Hay muchos caminos que podemos seguir. Pero la idea de trabajar colectivamente yo creo que es la fuerza y la esencia del futuro de los telecentros, ¿no? Porque, y aquí hay que hacer un ejercicio de generosidad que no es menor, ¿ok? Es muy importante. Y que también tiene que ver con una dinámica, yo diría, de la naturaleza nada más, ¿no? Porque hoy día tenemos muy buenas redes de telecentros, pero tenemos otras que no son tan buenas, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante asumirlo, ¿no? Y el ejercicio de generosidad consiste, uno, en compartir todo lo bueno que yo sé que puedo hacer, todas las experiencias positivas, todos los servicios que hemos desarrollado, todas las estrategias de comunicación, de coordinación, de organización que hay detrás de una operación de telecentro. Esto pongámoslo abierto a la comunidad global de telecentro, compartámoslo, ¿no? Pueden utilizar nuestra infraestructura. Ahí está telecentro.org con todos sus diferentes sitios comunitarios, ahí se puede compartir. Y lo segundo que tenemos que entender es que en este camino de profesionalizarse, no todos van a poder llegar al mismo nivel, ¿no? Y aquí es importante quedarse con la idea de que lo único que se perpetúa siempre en la naturaleza es el cambio, ¿no? Y muchas cosas nosotros tenemos que cambiarlas para hacer nuestro trabajo mejor. Y no hay nada malo en eso, es una gran oportunidad. Es lo que nos permite hacer las tecnologías, ¿no? Un cambio permanente, una reinvención de nosotros mismos permanente, ¿no? Entonces, si somos capaces de lograr equilibrios en estos conceptos, yo creo que el futuro de los telecentros es muy brillante. Creo que va a ser muy poderoso el impacto y la capacidad que esta
comunidad global va a generar en el futuro. Y yo creo que ojalá en poco tiempo la gente nos reconozca con mucha mayor claridad, ¿no? Y que entiendan todo el mundo, ¿no? Los políticos, los gobiernos, todo el mundo, de que invertir en los telecentros no es solo una bonita idea, sino que es una excelente idea para construir desarrollo, para construir oportunidades y para generar capacidad local. Listo, si hay algo que en Guadalinfo solemos decir es que lo único que hay seguro es que tenemos que estar en constante cambio y en continua mejora, y en ese sentido seguimos. Muchísimas gracias, Miguel, por haber pasado la tarde con nosotros, por haberte tomado el café, además de Guadalinfo incluso. y nada, muchísimas gracias. Bueno, a vosotros... deciros que, bueno, que muchísimas gracias por haber estado ahí, muchísimas gracias por participar. Haremos un resumen de todo lo que hemos hablado con Miguel. Tendréis un vídeo más cortito para resumirlo, y aún así os adelanto, sin saber la fecha todavía, que el próximo café nos lo tomaremos con Luis Ángel Fernández, que es el director del Laboratorio de Redes Sociales e Innovación del CityLab de Cornellà, de Barcelona, y que nos podrá ampliar mucho más lo que nos ha contado Miguel. Muchas gracias a todos. muchas gracias.